Muy bien. Continuemos entonces con la presentación, ¿no? Veíamos lo que era eficacia antes de retirarnos al pequeño receso. Ahora entramos a lo que es el concepto de economía, pero como parámetro de revisión. Y tenemos que la economía es la habilidad de minimizar dentro de lo razonable el costo unitario de los recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de estos últimos. Sí, es bien sencillo ejemplificar la economía en nuestro medio. Vámonos al Puente Caído. El Puente Caído de la 6 de agosto, de acuerdo a las varias declaraciones que han existido, principalmente se debió a una falta de presupuesto, ¿no? Entonces ahí pensaron con que minimizando los costos al máximo, igual iba a ser una obra, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que por minimizar tanto, pasó lo que pasó, se cayó el puente. Entonces, a eso se refiere el concepto de economía en este ámbito, en este contexto. A que nosotros tenemos que tener la habilidad de reconocer aquellas operaciones donde se puedan minimizar los costos, pero nunca afectar o comprometer la calidad de los mismos, ¿no? Otro ejemplo bien sencillo, en una empresa constructora, por ejemplo, ¿no? Que construye departamentos. Probablemente puede elegir tubería para toda la parte de conexiones. Puede elegir plásticos de segunda, de tercera, ¿no? Pero ¿qué estaría comprometiendo? En sí estaría comprometiendo toda la construcción, porque probablemente cuando exista un problema va a costarle más poder cambiar un tubo, por lo que representa eso en una construcción, que invertir un poco más en comprar un producto de buena calidad. Entonces, en ese sentido debemos entender el concepto de economía, ¿no? Que está relacionado netamente a los costos. Tenemos también lo que es la eficiencia, y en este caso ya tiene que ver con una comparación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos. Recuerdan que la eficacia era muy seca, ¿no? Era como que muy cortante, muy tajante el concepto. ¿Cumple o no cumple? ¿No? No me interesa si he invertido más recursos, menos recursos. En cambio, la eficiencia mide eso. Mide tanto el cumplimiento de los objetivos y los recursos invertidos en ese cumplimiento. ¿Sí? Es por eso que estos dos se relacionan. Y por último tenemos la efectividad. La efectividad lo que mide es el impacto, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a a la construcción del puente Beijing, ustedes recordarán, antes de ese puente era una locura la Beijing y Blanco Galindo, ¿no? No podías ir de este a oeste o de oeste a este, ¿no? Era complicado pasar del sur al norte o del norte al sur y pues eso congestionaba las vías. Yo les pregunto, cuando han hecho esta obra, ¿no? De los tres niveles, bueno, los puentes de dos niveles, ¿ustedes creen que ese ha tenido un buen impacto? ¿Ha logrado lo que se quería pretender con ese proyecto? ¿Qué opinan? ¿Sí, no? ¿Por qué? Sí, Lisa tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Porque primeramente desconfecciona, o perdón, el caos vehicular que había ahí era tremendo, entonces era un problema. Lo que han hecho con ese puente es descentralizar todo ese problema y ver más circulación más fluida, digamos.
y con eso entonces beneficia a todos los ciudadanos del lugar. Ya no hay ese caos de trancaderas o atascos, entonces con eso es que es más fluido el movimiento de los coches, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Entonces, eso es lo que mide la efectividad. Si realmente el hecho como tal ha generado lo que se requiere. Esto también se puede medir en una empresa, ¿no? Si les llevo a ese tipo de ejemplos es para que se entienda el concepto. Pero si llevamos a una empresa, los mejores ejemplos serían, por ejemplo, la implementación de herramientas tecnológicas, ¿no? Ustedes recordarán que en una etapa, cuando pasábamos a esta era tecnológica, han habido muchos cambios. Sin ir más lejos en el aspecto impositivo, hemos tenido en los últimos 5 años el cambio de los sistemas, ¿no? Hemos pasado del Da Vinci al Facilito, ahora del Facilito estamos pasando al CIAT. Entonces, han sido procesos que eh, han requerido ciertos cambios. Y en esos cambios, pues las empresas se daban modos, ¿no? Para poder cumplir los plazos, para poder cumplir con la información, etc. Para eso, muchas empresas han desarrollado herramientas adicionales que les permitan sintetizar la información. Entonces, ahí podríamos ver cómo o cuál ha sido el impacto de esa herramienta en las operaciones para poder cumplir con los plazos establecidos por la administración tributaria, ¿no? Entonces, por lo general, este tipo de definiciones también se puede compartir o se puede realizar en una empresa privada. Bien, Isabel, adelante. Lice, tengo una duda. ¿Qué pasa con los mínimos afectados que podría haber tenido, por ejemplo, en el puente Beijing, como estaba hablando, y las empresas de su alrededor, y como por ejemplo había, creo, en la esquina un autolavado? El puente, como es grande, lo tapa ahora. eh, no le, no le está causando a esa empresa algo malo, pues, para su beneficio. Eso es, ¿qué pasa en ese momento, digamos? Esa era mi duda. Mm, no, habría que analizarlo desde distintos puntos, ¿no? O sea, si tú mides eso desde la empresa, obviamente se presenta una amenaza, una profunda debilidad, porque lamentablemente eso va a ocasionar la disminución de los clientes, la disminución de los ingresos. Si lo enfocas desde la empresa, sí, totalmente es un efecto negativo. Pero justamente ahorita que entremos a los componentes del control interno, existe uno de ellos que se llama evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgos pues te permite mitigar de alguna forma los efectos de este tipo de construcciones. ¿No? Sin ir más lejos, la pandemia. Creo que esto se los he compartido en la clase presencial del anterior jueves con los que estaban. ¿No? La pandemia lo que ha hecho ha sido pues aquellas empresas que no tenían esa política de evaluar riesgos y que lamentablemente se han encontrado con esta pandemia en una situación muy complicada, han tenido que cerrar. ¿Sí? Quebraron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados ante una situación así. Pero no sé si se han dado cuenta, muchas otras empresas han encontrado una oportunidad en la pandemia y han crecido abismalmente. Sí, y estoy hablando de empresas similares, ¿no? Yo conozco empresas que ofrecen los servicios de restaurante, ofrecen servicio al cliente, ¿no? Aquí en Cochabamba, que es lo más común, porque comemos harto, han habido negocios que han cerrado y han habido negocios que se han potenciado muchísimo más que antes de la pandemia. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Y ahí, Isabel, pues va a depender mucho el enfoque. Si lo enfocas desde la empresa, obviamente va a haber un efecto negativo. Pero la empresa tiene que tener la capacidad de tomar una decisión para poder o sostener su negocio en ese mismo lugar o ver los posibles cambios que se puedan efectuar, ver una oportunidad dentro de todo lo malo que representa la construcción de ese puente.
Ahora, si lo analizas desde el punto de vista del ciudadano, del que pasa con su auto por esa avenida, no le interesa ni un poco esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien pasa por ahí lo que le importa es que no tarde mucho, ¿no? De que no exista una congestión vehicular. Entonces, probablemente desde ese punto de vista, pues todos los que pasamos por ahí o los que vivimos pasando el puente Beijing, probablemente estemos tranquilos porque sabemos que ha ayudado un montón, ¿no? Está bien. Ok, perfecto. Muy bien, entremos ya a los procesos estratégicos de auditoría. Bueno, no, esto se los voy a dejar, eso tiene que ver con lo que ya han visto en Auditoría Financiera 1. La auditoría interna, lo propio. Vamos a entrar directamente a lo que es el sistema de control interno. ¿Ya? Lo demás son conceptos que ustedes ya han visto, que ustedes ya conocen y que ustedes lo van a potenciar también en Auditoría Financiera 2, seguramente. Por eso es que no lo quiero tocar. De todas formas, les he compartido ya en la plataforma, los que ya están dentro de ella, en la plataforma Moodle, todos estos detalles. ¿Sí? Todas estas presentaciones. Entonces, vamos a entrar al sistema de control interno como un elemento central para todas las operaciones de la empresa. Ustedes recordarán que el control interno ya lo han visto en Auditoría Financiera 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando han hecho la planificación de su auditoría, han evaluado el control interno por áreas, por rubros, etcétera, ¿no? Entonces, ya saben de cierta manera qué representa, qué significa. ¿Sí? Ya saben. Ahora, vamos a ahondar, vamos a profundizar este tema. Yo les voy a compartir los conceptos generales de cada componente porque también les he compartido un documento donde se resume estos componentes, ¿no? Y su aplicación en cada empresa. Y en él van a poder encontrar todo lo que vamos a hablar en estos momentos. ¿Sí? De hecho, una de las actividades previstas para la siguiente clase es que ustedes van a defender uno de estos componentes, ¿sí? Como grupo. ¿Está bien? Entonces, por favor, atentos, tomen nota quizás a los aspectos más relevantes que voy a ir citando. Y es que es bien bonito esto del control interno, ¿no? Muchas veces pensamos el control interno o relacionamos el control interno con los manuales, con los reglamentos, con las políticas. En realidad forman parte de, pero no representan todo. ¿Sí? Y es que el control interno es un sistema, ¿no? Por eso se llama sistema de control interno. Entonces son componentes que se interrelacionan para poder para que la empresa pueda funcionar de manera eficiente. ¿Sí? El sistema de control interno es un proceso efectuado por todas las personas de la empresa. Pero el principal responsable, y esto es algo muy importante que entiendan, el principal responsable del funcionamiento óptimo de este sistema de control interno es de la MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva o los gerentes son los encargados de llevar a cabo el funcionamiento adecuado de este sistema de control interno. ¿Sí? ¿Qué nos brinda este sistema de control interno? Nos proporciona razonable seguridad, o sea, hacia el cumplimiento de los objetivos de la seguridad y de la información financiera, de la efectividad y eficiencia de las operaciones, del cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. No, esto permite el control interno. Y fíjense, nosotros hemos visto la primera parte, ¿no? Seguridad de la información financiera. Evaluábamos el control interno para eso en Auditoría Financiera 1, ¿no? Ese era el propósito. Ese era el propósito. Entonces, por si acaso llamo lista al finalizar, así que los que están incompletos, va a ser clarito. Ahorita voy a revisar quiénes están y les voy a mandar un mensaje al grupo. Van a ver cómo van a entrar.
Entonces, como les decía, esto es lo que permite el sistema de control interno, ¿no? Entonces, ahora vamos a centrar nuevamente nuestro estudio respecto a estos conceptos, pero hacia la efectividad y eficiencia de las operaciones, principalmente, el segundo punto. Bien, ¿cuáles son los componentes? Y de aquí, si entendemos bien esto, probablemente entendamos a la perfección lo que representa y lo que pretende el control interno, ¿no? ¿Cómo puede cumplir estos objetivos que veíamos en la anterior diapositiva? ¿Sí? Ya les digo, ¿no?, que la parte principal de nuestro trabajo final se va a centrar también en el control interno. ¿Está bien? ¿Ve? Les he dicho, van a entrar, ¿ves? Ya están entrando. Y que eso nos va a permitir tener un mejor enfoque sobre el control interno. Y les va a servir no solamente para esta materia, les va a servir nuevamente para Auditoría Financiera 2, les va a servir nuevamente para Gabinete de Auditoría, Auditoría Forense. En todo, absolutamente en todas las auditorías, el control interno es muy, muy importante y elemental. ¿Ya? Entonces, por eso, en esta materia vamos a potenciar bastante estos conceptos y los vamos a ejemplificar también. ¿Qué componentes tenemos? Tenemos el componente del ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. ¿Sí? Son componentes que se interrelacionan en todas las actividades de la empresa. ¿Sí? Entonces, estos siempre van a estar interrelacionados. Bien, el ambiente de control se define como la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia y por carácter reflejo de los demás agentes. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente de control lo que pretende es que las personas involucradas en todos los procesos tengan esa actitud de cumplir con los controles establecidos por la empresa. ¿Sí? Entonces, no es suficiente con poner reglas, ¿sí? No es suficiente con establecer procedimientos. Las personas que trabajan dentro de una empresa deben asumir esa actitud, deben asumir ese carácter para poder cumplir con esos procedimientos, ¿no? Por eso se define como un conjunto de circunstancias que marcan el accionar de una entidad. ¿Sí? Y que tienen como consecuencia lo que les decía, la actitud. ¿No? Entonces, yo puedo saber que en mi empresa se entra a las 8 de la mañana, ¿no? Como horario fijo para todo el personal. Si yo tengo una actitud positiva, seguramente voy a llegar a esa hora. Si no, lo más probable es que esté llegando con retrasos, ¿no? Es lo mismo que hacen ustedes muchas veces, ¿no? O lo que han hecho hace rato sus compañeros que se salieron de la sala, ¿no? Yo ya sabía cuántos eran, sé cuántos son, entonces yo ya me ubico. Entonces, ¿qué han dicho? Ya llamado lista, entonces ya está, ya hemos cumplido. ¡Tin! Se van. Eso no es una actitud positiva, ¿no? Hacia la materia, inclusive hacia las personas que estamos en esta sala, ¿no? Entonces, ese es el ambiente de control. ¿Está bien? En el documento que les he compartido, ustedes van a ver un sinfín de ejemplos que les van a permitir potenciar esos conceptos. ¿Sí? Vamos con el segundo componente, la evaluación de riesgos. Hace rato les hablaba sobre la evaluación de riesgos con la pregunta de su compañera.
Todas las empresas deben estar preparadas para cualquier situación. Si una empresa no está preparada para cualquier situación, probablemente lo que pase es que desaparezca, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ese análisis sobre la situación actual, ¿no? Entonces, les ponía el ejemplo de la pandemia, les ponía el ejemplo de, bueno, a través de la pregunta de su compañera sobre el puente Beijing, y ahora les voy a compartir otro ejemplo que también lo compartí la semana anterior, ¿no? Si yo identifico y analizo algunos factores que podrían afectar los objetivos de la empresa, ¿no? Debo analizar la importancia, la trascendencia, la probabilidad, la frecuencia y el modo en que podríamos manejar esa situación, ¿no? Entonces, es importante tomar decisiones inmediatas a través de la evaluación de riesgos. Supongamos que ustedes constituyen una empresa que comercializa equipos. ¿Sí? Son la empresa top en Bolivia. ¿Sí? Son los mejores, saben que todas las empresas industriales los buscan a ustedes porque son ustedes los que proveen a nivel nacional este tipo de máquinas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se constituye una empresa similar a la de ustedes? ¿Sí? Igual, tiene los mismos proveedores de equipos, empieza a entrar al mercado, empieza a hacer contacto con sus clientes, empieza a abrirse terreno en todos los departamentos, ¿no? Tiene un plan de marketing y publicidad enorme que le permite poder llegar a través de radio, televisión, etcétera, redes sociales hoy en día. ¿Qué creen que va a pasar? Vilma dice, baja nuestras ventas. Ya probablemente ese sea el efecto, pero a ver, ¿qué más? Vamos analizando otros conceptos. ¿Qué más? La empresa buscaría otras estrategias, dice, para que sus ventas no bajen. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tal vez incrementar sus ventas a crédito o la cartera de clientes, aumentarla. Ahí está. Eso es evaluación de riesgo, señores. ¿Sí? Es estar en la situación, entender la situación que para nosotros representa un riesgo, ¿sí? Y empezar a establecer medidas para que esos riesgos no nos afecten de gran manera. Porque de que nos van a afectar, nos van a afectar. La empresa, nuestra competencia vino para quedarse. ¿Sí? No se va a ir para nada. Entonces nosotros, al momento de evaluar esos riesgos, vamos a determinar acciones como los que acaba de mencionar su compañera. De repente empezaré a potenciar a mis clientes más grandes, ¿no? Aquellos que no puedo perder, porque si los pierdo, de repente mi empresa se termina quebrando, ¿no? Porque son los principales. Entonces los voy a fidelizar a través de bonos, a través de incentivos, algo voy a hacer, ¿no? Después voy a hablar con los proveedores para convertirme en el distribuidor autorizado en el país, ¿no? Entonces empiezo a negociar con los distribuidores, ¿no? Con los proveedores. Y les digo, no, a partir de este año, si solo garantizas que yo sea el único que pueda comercializar estas máquinas acá en Bolivia, perfecto. Te voy a comprar esta cantidad, ¿no? Entonces, ese es mi compromiso. Pero si solo me vendes a mí. Entonces, fíjense que a medida que se van evaluando los posibles riesgos, se van tomando decisiones.
¿no? Empezaré a potenciar mi plan de marketing, empezaré a potenciar a mi personal de ventas, empezaré a potenciar a mi área, a los que se encargan del trato con los clientes, ¿no? Sobre los pagos, a la parte administrativa. O sea, fíjense que al evaluar los riesgos, tengo más alternativas para poder tomar decisiones. ¿Sí? Pero ese es el momento en el que yo ya sé que tengo una amenaza, sé que hay una competencia al lado mío. Ahora, ¿qué pasa si yo no evalúo los riesgos? No me interesa, sigo funcionando, tranquilo, espero, y de un día para otro, todos mis clientes aparecen con la competencia. ¿Qué va a pasar con la empresa? Quiebra, Poli. ¿No ven? Entonces, si se dan cuenta, ese es el efecto al no prever una evaluación de riesgos como parte importante del control interno dentro de la empresa. Eso es lo que significa la evaluación de riesgos. Tomar acciones sobre los posibles riesgos que la empresa pueda asumir. Y ojo, estos riesgos, los riesgos nunca se eliminan. Nunca se eliminan los riesgos. Lo único que se puede hacer con estos es reducirlos, ¿no? Entonces, de repente, la empresa no va a poder quizás mostrar su rendimiento óptimo en esa gestión. ¿Por qué? Porque lamentablemente tiene competencia. Pero, si evalúa sus riesgos, probablemente el impacto sea mucho menor, ¿no? Las pérdidas de ventas sean mucho menor. Muy bien, pasemos a las actividades de control, ¿no? Acá todo lo que pensábamos que era reglamentos, procedimientos, manuales, ¿sí? Todo eso entra en actividades de control. ¿Sí? Y son procedimientos específicos orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. Entonces yo no puedo esperar a que llegue la competencia, ¿no? O sea, tengo que tratar siempre de hacer permanecer a mi empresa como la mejor, ¿no? Ante mis clientes, ante mis proveedores, ante mi personal. Y para eso yo debo tener o debo contar como empresa con actividades de control. El principal factor de los errores en una empresa se debe principalmente a la mala comunicación y a la mala información, ¿no? Muchas veces, al no contar con información oportuna o al no tener canales de comunicación que nos permitan transferir esa información, lo que pasa es que se cometen errores. Entonces, se deben establecer momentos y canales que permitan transferir esta información de manera oportuna y periódica, ¿no? Entonces la empresa pues definirá, ya cada mes nos reunimos para planificar las ventas del siguiente mes. Cada mes cerramos estados financieros para verificar que la empresa tenga solvencia, tenga liquidez y esté rentable, ¿no? Cada mes me reúno con el personal, con los proveedores para verificar los plazos de los créditos, ¿no? Entonces, se establece una serie de espacios para que las personas que trabajan en la empresa puedan comunicarse e informarse de manera oportuna y periódica, ¿no? Pero si yo no tengo esto, probablemente nunca me reúna, nunca haga nada, nunca haga seguimiento a mis actividades y pierda. Y por último tenemos lo que es la supervisión. La supervisión tiene que ver mucho con el control que se efectúa sobre todos los componentes del control interno. ¿Sí? Y es una revisión que nos va a permitir retroalimentar y mejorar constantemente los procesos, ¿no?
Porque fíjense, no es lo mismo el año 2019 cuando no había pandemia que el año 2021 cuando ya estábamos en plena pandemia. No son gestiones iguales. Entonces, nosotros tenemos que ir transformando nuestro sistema de control interno en base al contexto que se nos presenta. Y para eso justamente sirve este componente. Este componente supervisa el correcto funcionamiento, ¿sí?, del control interno, el manejo eficiente del control interno. ¿Para qué? No solamente para controlar su funcionamiento, sino para poder retroalimentar y actualizar los procesos. ¿Sí? Bien, es hasta ahí lo que quiero que veamos el día de hoy. Ahora sí. Ustedes tienen en pantalla, y se los estoy compartiendo ya al grupo de WhatsApp, los temas asignados por cada grupo. Y de cada tema, cada grupo debe exponer lo que indica en ese espacio. ¿Está bien? Cada grupo, tomen nota, por favor, tomen nota. Cada grupo debe desarrollar los temas asignados. ¿Sí? Todos los temas que hemos ido tocando y ejemplificando el día de hoy conmigo, ustedes lo van a profundizar. El término eficacia, por ejemplo. Vamos a ir con el grupo 1. ¿Sí? El grupo 1 va a desarrollar el tema de la eficacia. Dentro de esto, lo que va a desarrollar es el concepto, la aplicación, ejemplos y conclusiones. ¿Qué quiero decir? Conceptos generales sobre eficacia. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Etcétera. La aplicación, ¿dónde se aplica? ¿No? Se aplica únicamente en las empresas, se aplica en la vida, se aplica en otros espacios. ¿Sí? Y esta aplicación debe venir acompañada de ejemplos. Si lo aplico en mi casa, ¿cómo lo aplico? Yo, por ejemplo, lo aplico en mi casa, ¿no? Tengo el objetivo, por ejemplo, de este domingo ver el partido Boca River, ¿no? El clásico. Entonces, seguramente estaré al pendiente del horario y podré ver el partido. Entonces, después de ver, me sentiré satisfecho y habré cumplido el objetivo que me he propuesto. Es un ejemplo. ¿Sí? Lo mismo también en el ámbito de las empresas, ¿no? Traten de buscar ambos ejemplos para poder tener todo claro. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones que cada grupo debe emitir sobre su tema, ¿no? Cada grupo dirá, yo opino que la eficacia es un resultado muy débil, porque no me permite comparar los costos y los recursos empleados para cumplir ese objetivo. Solamente me dice si cumplo o no cumplo, ¿no? O sea, me parece un resultado muy seco, muy vacío, ¿no? Entonces, como grupo, como van a leer, van a investigar, se van a reunir, deben desarrollar una propia conclusión. ¿Sí? Y así cada grupo debe ir desarrollando los temas que ya les han sido asignados. Ya les he mandado por si acaso esta fotito al grupo para que lo vean, para que lo preparen. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Dicen, todas estas tareas podemos hacer en computadora, ¿no? Sí, totalmente, lo pueden hacer, no hay problema. Yo voy a tener a disposición el data y me lo van a compartir al grupo de WhatsApp, entonces yo se los voy a poder compartir en la pantalla. Igual no van a tener mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de más o menos 15 minutos por grupo, ¿no? Lo que sí quiero ejemplos bien interesantes. Traten de ser un tanto creativos en ese sentido, ¿ya? No quiero, por si acaso, las típicas presentaciones con pura letra. Odio las letras en las presentaciones, así que grupo que me presente eso, me voy a aburrir y seguramente no van a tener buena nota. ¿Ya? Tráiganme dibujitos, tráiganme ejemplitos. Si quieren pueden usar un video como parte de su presentación. Pero la idea es que todos participen y que la clase esté atento a su exposición. ¿Ya? José Luis, adelante.
Elise, una consulta, ¿no? ¿Qué pasa si algún miembro del grupo, digamos, no trabaja, se pierde? Chao, pues, chao, eso lo definen ustedes. O sea, digamos, si es que, un ejemplo, Andrés, digamos, le digo, vamos a reunir este sábado por Zoom, vamos al trabajo, y no se presenta y, digamos, dice "Es que mi perro se ha muerto, a su velorio, alguna excusa, podemos sacarlo del grupo. Para esa actividad probablemente sí. Después ya pregúntenle bien si va a apoyar o no. Y si no va a apoyar, pues ni modo, que no perjudica al grupo, ¿no? Esto manéjenlo ustedes de manera interna, chicos. Yo lo único que les voy a pedir es que sean responsables y que tanto así como ustedes van a buscar espacios que seguro van a poder consensuar, también hagan respetar sus propias reglas, ¿no? Entonces, traten de buscar espacios donde puedan estar todos. Esto no les va a tomar más de una hora, exagerando, ¿sí? Porque son 5 personas por grupo, no es uno solo. Se va a cortar en cualquier momento, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Nos falta unos minutitos para terminar de aclarar las dudas de la siguiente clase. Entonces, esto yo les voy a pedir que lo manejen ustedes. Ya cuando la situación se vuelva insostenible se va a notar, ¿no? Seguramente el jueves van a venir grupos que son solo de 4, entonces yo ya voy a preguntar, ¿quién no ha venido? Tal persona, listo. Entonces yo voy a anotar, o sea, yo voy a hacer una evaluación permanente y quien no está, ni modo, o sea, se aplazará, es la triste realidad, ¿no? Entonces, cada uno es responsable de su nota, señores. Cada uno es responsable de la nota que quiera. Entonces, en ese sentido, creo